Hola, en este vídeo vamos a hablar de probabilidad. Y sí, vamos a jugar a las cartas y vamos a jugar también a los dados. La probabilidad tiene aplicación en todos estos juegos de azar, pero también en otros muchos aspectos, como la organización empresarial o el cálculo de riesgos. Y lo que vamos a ver es las dos definiciones más importantes de probabilidad, que son la ley de los grandes números y la regla de Laplace. Empezaremos por la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nos dice que la probabilidad de un suceso que podríamos llamar A, va a ser igual al número alrededor del que se estabilice la frecuencia relativa del suceso cuando lo realicemos un número muy elevado de veces, cuando hagamos el experimento muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber la probabilidad de un suceso con la regla de los grandes números tendremos que repetir el suceso muchísimas veces y calcular su frecuencia relativa. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora con un dado normal de 6 caras numeradas del 1 al 6. Y yo voy a querer saber cuál es la probabilidad de que si tiro el dado salga el número 1. Diríamos, probabilidad de que tire el dado y salga el 1. Para ello voy a tirar el dado y voy a hacer una tabla en la que voy a poner número de veces que sale el 1 y número de tiradas, lo que me va a permitir calcular la frecuencia relativa, dividiendo estos dos números, número de veces que sale el 1 entre el número de tiradas. Pues vamos allá. Ahora voy a empezar a tirar el dado y apuntar cuántas veces me sale el número 1, para poder hacer la tabla de la frecuencia relativa. Un 1, bien. 5. Hasta ahora he tirado el dado 10 veces, de las que 3 me ha salido el número 1. La frecuencia relativa, 3 entre 10, 0,3. Vale, pero 10 no es exactamente un número muy alto. Tengo que repetir el suceso muchas más veces para poder ver alrededor de qué número se estabiliza esa frecuencia relativa. Así que vamos a seguir tirando el dado. Ya he tirado el dado muchísimas veces y he realizado la tabla con los resultados. Os lo explico. Cuando llevaba tiradas 20 veces, había salido 5 veces el número 1. La frecuencia relativa, 20. Tiradas 5 veces, 5 entre 20, 0,25. Seguí tirando el dado. Llevaba ya 50 tiradas. Cuando llevaba 50 tiradas, el 1 había salido 10 veces. 10 entre 50, la frecuencia relativa, 0,2. Tiré hasta 100 veces. Y me salió 17 veces el número 1. Pues 17 entre 100, operación muy fácil, 0,17. Lo hice 200 veces, de las que 33 salió el 1, 0,65. 65 veces el 1 en las 400 tiradas que realicé. Frecuencia relativa, 0,165. ¿Qué es lo que nos dice la ley de los grandes números? Que la probabilidad del suceso es el número alrededor del cual se estabiliza la frecuencia relativa. Es decir, que la probabilidad de que tire un dado y salga el 1 según el experimento que acabo de realizar es 0,165. Como veis, es una buena forma de calcular la probabilidad, pero nos exige repetir el experimento muchas veces. Ahora vamos a ver la otra definición de probabilidad,
o la otra forma de calcular la probabilidad de un suceso, que es lo que se llama la regla de Laplace. La regla de Laplace es realmente aplicar el sentido común a las matemáticas. La regla de Laplace o regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad de un suceso, probabilidad de A, del suceso A, puede calcularse dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Es decir, si aplicamos eso a nuestro caso, probabilidad de tirar un dado y que salga un 1. Número de casos favorables sería cuántas de las caras del dado tienen el 1. Y evidentemente hay una única cara del dado que tiene el 1. Dividido entre cuántas caras tiene el dado, que son 6. Y este cociente podríamos dejarlo así o hacer 1 entre 6 que sale 0,16 periodo 0,167. Y esta es la probabilidad más exacta aplicando la regla de Laplace. Pero muy importante, solo puedes aplicar esta regla cuando los sucesos elementales sean equiprobables. Es decir, cuando todas las caras del dado tengan las mismas posibilidades de salir y cuando haya un número limitado de casos, un número finito de casos posibles. Es decir, un dado con infinitas caras no nos serviría. Tampoco nos serviría un dado trucado en el cual un número saliese más veces que otro. Deben ser equiprobables y número limitado de casos. Si ahora, como habíamos dicho, jugamos a las cartas en una baraja de póker de 52 cartas, ¿qué probabilidad tengo de que me saquen el 1 de diamantes, el as de diamantes? Pues sería, ¿cuántas hay? Probabilidad de as de diamantes. ¿Cuántos ases de diamantes hay en la baraja? 1. ¿Cuántas cartas tengo en total? 52. Ahora, si lo que me preguntan es ¿qué probabilidad hay de sacar una carta de tréboles? Sería probabilidad de sacar una carta de trébol sería ¿cuántas hay en la baraja? 13. Del 1 al 10 más J, Q y K. Por lo tanto, 13 cartas de tréboles sobre 52 posibles. Este número, si se puede simplificar, nos queda un cuarto o 0,25. Por lo tanto, ¿a ti qué te gustaría más jugarte tu dinero? ¿A que salga en las de diamantes o a que salgan tréboles? Evidentemente, que salgan tréboles es una opción mucho mayor. Pero, como consejo, recuerda una frase que se dice en matemáticas, y es que los juegos de azar son el impuesto que pagan los que no saben bastantes matemáticas. Yo no me jugaría mi dinero nunca a un juego de azar y menos a un juego de cartas. Es bastante duro ganarlo como para perderlo con probabilidades de éxito tan bajas. Y eso es todo. Espero que te haya servido.